En el siglo XVI, cuando los españoles llegan aquí a los Andes centrales, una de las cosas que más los impresiona no es el oro, la plata, las telas o los palacios, sino el sistema vial, las rutas. Encuentran una red de caminos como la que podemos ver aquí en Pachacamac, que cruzaban los desiertos y las montañas y que permitían conectar con facilidad cualquier punto del imperio. Ese sistema vial, que es un sistema, no son caminos sueltos, sino verdaderamente una red interconectada, se denomina el Capacñán, el gran camino de los incas. Fue construido por los incas y por sus ancestros y es uno de los legados culturales más importantes de nuestro país. Mi nombre es Luis Jaime Castillo, soy profesor de arqueología. Hoy en Umbrales exploraremos el Capacñán. En este capítulo nos enfocaremos en los caminos de la costa peruana. Los incas, evidentemente, desarrollaron algo que habían heredado de sus antepasados, porque recuerden que ellos no son el primer imperio que se desarrolla aquí en los Andes centrales. Los Huari antes que ellos y sociedades como los Moche ya habían alcanzado los niveles que se requieren para ser considerados estados o incluso imperios, y por lo tanto debieron haber tenido la necesidad de tener sistemas que permitieran comunicar pueblos, reinos, campos de cultivo con ciudades, que les permitieran, por ejemplo, atravesar ríos, cruzar desiertos, ¿no es cierto?, y sobre todo cruzar las montañas. Todo esto, todo este conocimiento previo, con los incas se cristaliza en un sistema complejo y organizado al que llamamos el Capacñán. El Capacñán es la espina dorsal, que permite atravesar desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Por lo tanto, son estos 6 países los que están presentando la nominación del resto arqueológico o del monumento más grande del mundo. Nunca la UNESCO ha nominado y ha declarado un bien como este. ¿Por qué? Porque los incas evidentemente requirieron de este sistema que les permitiera transportar bienes desde Ecuador y Colombia hasta el Cusco, o desde el Cusco permitiera que sus ejércitos y sus poblaciones pudieran transportarse hasta Argentina, al norte de Chile y por supuesto Bolivia, que en esa época estaba plenamente integrada en el territorio de lo que fue el imperio de los incas. Nos encontramos en el departamento de Tumbes, extremo norte de la costa peruana, donde culmina el camino inca de la costa. Tumbes es el punto terminal del camino costero y el inicio de la vía marítima hacia los cálidos mares del norte. Y aquí, en este punto, se da un hecho histórico importante, la llegada de Francisco Pizarro y sus huestes en el año de 1532, con lo cual se marca un hito en la historia, puesto que culmina la etapa prehispánica y se inicia la etapa colonial. Aquí, en el estero La Chepa, se da la batalla de los manglares, es la resistencia a cargo del cacique tumbesino Chilimasa contra la invasión hispana. Bueno, en los últimos años el proyecto Capacñán está haciendo la representación de la batalla de los manglares con la participación de los pobladores de Cabeza de Vaca y de Corrales. Bueno, estamos en las playas de Tumbes, donde prácticamente a 1, 2, 3 kilómetros se inician los manglares, y es este punto donde es el primer encuentro entre las fuerzas españolas y los tumbesinos, Es en este punto donde el curaca, representante del Inca, se entera de la llegada de los españoles y manda un orejón a preguntarle a Pizarro de dónde son, qué viene y qué hacen por acá.
Y bueno, a la pregunta Pizarro le responde al Orejón, ¿no? Somos españoles, venimos de tierras lejanas donde habita un gran rey con un gran ejército y nosotros somos sus vasallos. Enterado el representante del Inca, el curaca, por la noticia del Orejón, ya manda a llamar al Chirimaza, y el Chirimaza se recibe órdenes del curaca para organizar a la gente y hacerle frente a los invasores. Pero en esa época, bueno, el conflicto era entre los hermanos Huáscar y Atahualpa por el poder para ascender al trono, pero bueno, las fuerzas estaban concentradas en la sierra y prácticamente los tumbesinos estaban a merced de los españoles, ¿no? Y es así donde esa batalla de los manglares sale a relucir la fuerza, el coraje del hombre tumbesino y hace frente a los españoles. Pero acá ya los estaban esperando en el estero de Chepa, que hace muchos años atrás el Estado, y creo que todos nosotros nos hemos descuidado, porque poco a poco se ha ido convirtiendo esa zona en agricultura. Pero antes era un hermoso manglar donde siempre nosotros niños recorríamos esa zona y recordábamos un poco las luchas de los incas contra los españoles, ¿no? Cuando se vieron derrotados, ellos han corrido hacia el otro lado del río. Creemos que debe haber pasado hacia San Juan de la Virgen o hacia Pampa de Hospital hoy día, porque ellos pasaron rumbo hacia los cerros de Amotape, donde se escondió Chirimaza, y que Pizarro lo persiguió hasta ese lugar, y que después lo perdonó con la finalidad de que le pusiera gente, ¿no?, para que lo pueda guiar. Cabeza de Vaca y Playa Hermosa están conectados con el Capacñán Camino Inca. Soy de Cabeza de Vaca Norte. A veces nos venimos en bicicleta, a veces en moto, a veces a pie. Es un templo donde hay así pinturas, se hallan cosas de los pobladores de los antepasados. Nuestros antepasados, los incas, han hecho muchas cosas, se han divertido mucho, muy bonito, muchas cosas bonitas. A veces le pedimos permiso a nuestra directora para venirnos del colegio a visitar a algunos que no conocen, llegan de otro sitio de Talara a estudiar acá a nuestro colegio, y ya le pedimos pase a la señora Carolina para que nos deje entrar y entramos todos. Lo que tengo atrás mío es una estructura importantísima, es la Huaca del Sol, es la estructura principal de la zona arqueológica monumental Cabeza de Vaca. Tiene aproximadamente 300 metros de largo, 100 metros de ancho, 15 metros de alto. Aparenta ser una colina, sin embargo en su interior existen una serie de cuartos, pasadizos, recintos, etc. La zona arqueológica de Cabeza de Vaca ocupa aproximadamente 69.30 hectáreas.
Tenemos estructuras importantes construidas de piedra y de adobe que correspondieron a las antiguas estructuras que fueron vistas por los españoles entre 1526 y 1532 y las que describen con gran asombro. Ahora estas estructuras se encuentran en ruinas y muchas de ellas han desaparecido. Actualmente el crecimiento demográfico también está impactando esta zona arqueológica. Tenemos que casi 20 hectáreas de la zona arqueológica de Cabeza de Vaca se encuentran ocupadas por una población moderna. En Tumbes se ubican los últimos 100 kilómetros del Camino Inca de la Costa o Camino Costero. Son casi 4.000 kilómetros que recorren la costa de Chile, toda la costa peruana, y ese camino culmina aquí en Tumbes. Tumbes ocupó un lugar estratégico dentro del Capacñán, puesto que permitió el acceso directo al producto más preciado en el mundo andino, que era el Spondylus. El Spondylus habita en aguas cálidas, en los mares ecuatorianos, y Tumbes era la ruta más fácil para llegar hacia este ámbito territorial y a través del Camino Inca hacer llegar este producto hacia los diferentes rincones del Tahuantinsuyo. En Cabeza de Vaca tenemos el taller de Spondylus. Es uno de los pocos talleres encontrados en el área central andina. Hemos visto que este taller tuvo una gran producción. En las excavaciones que hemos realizado el año 2011 hemos podido reconstruir toda la cadena operativa desde la llegada o el acopio de las conchas al taller y todo el proceso de elaboración hasta terminar en diminutas figuritas con representaciones antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas, cuentas, figuras geométricas, etc. En el museo tenemos piezas tanto que han sido entregadas por los pobladores de Cabeza de Vaca y algún material que también hemos podido recuperar durante las excavaciones arqueológicas, ¿no? Como por ejemplo algunas muestras de los adobes con pintura polícroma, donde destaca la representación de la chacana o de la cruz andina, pintada en colores blanco, rojo, verde, negro, amarillo, etc. Estamos en el sector de Ricaplaya, a 34 kilómetros aproximadamente desde el litoral, y estamos en la parte baja o en el pie de la montaña de los Amotapes. Y en este sitio denominado El Tablazo se ha podido identificar un pequeño tramo de Camino Inca de la Costa, una calzada completamente empedrada con orientación de sur a norte y que se dirige hacia la huaca Ricaplaya. Estamos en un ecosistema de bosque seco ecuatorial. El bosque seco ecuatorial tiene una amplia distribución en esta zona y se caracteriza porque los árboles pierden su cobertura vegetal durante la época seca, aparentan estar completamente secos. Sin embargo, en época de lluvia reverdecen, pero también es una zona de gran endemismo, ¿no? Hay una serie de flora y fauna característica que solamente vive en este tipo de bosque. En el sector de Ricaplaya es una zona rural
Sin embargo, está creciendo cada vez más. Hay siempre la posibilidad de obras de infraestructura que representan una amenaza para este pequeño sector del camino y también para la Huaca Ricaplaya, que está ubicada prácticamente dentro del pueblo, junto a la orilla del río Tumbes. Ciencia de León recorre la Camino de la Costa, la sierra en particular, y en especial por el año 40, pues Tello también recorre el Camino de la Costa, también en la parte de la costa central. Y en la parte norte del año 40, Ubelay Dorin, él recorre y toma fotos impresionantes, el camino por Chicama, también por Jetequetepeque, también por La Libertad. Entonces hay un registro temprano. Ubelay Dorin sí es un trabajo impresionante, es básicamente fotográfico, pero impacta por lo que él es el año 41. Entonces pueden ver por las imágenes tanto en el terreno y también fotografías aéreas que ellos están tomando. Lo impactante de su trabajo es que es una visión muy temprana a hacer el camino Inca. En esa época no había todavía fotografías aéreas sistemáticas de todo el Perú. Entonces su aproximación temprana permite entender pues el estado de conservación, en particular del Camino de la Costa, que ahora pues en gran parte está destruido. Pero esa temprana visión que él nos presenta nos hace ver lo impresionante que es el camino Inca, y recién uno comprende, por ejemplo, cuando lee a Cieza, pues el camino que tan impactante era también. Nos encontramos en el complejo arqueológico de Chiquitoy. Chiquitoy está ubicado al norte del Perú, en el departamento de La Libertad. Básicamente es el distrito Santiago de Ca, en la provincia de Ascope. Según las investigaciones de Jeffrey Conrad, en 1971, este sitio sería un centro administrativo inca, ¿no? El cual su principal función era controlar la mercadería que se tenía desde la costa norte hacia la capital del gobierno, ¿no? Del gobierno inca, y esto a través del camino inca. Como nosotros vemos, el complejo presenta diversos sectores en el que estamos actualmente, que es el componente principal. Efectivamente vemos unos muros grandes que nos recuerda incluso a las construcciones de Chimú, ¿no? Esto demuestra una característica local de las construcciones, ¿no? De este complejo, que si bien es inca, mantiene todavía, ¿no? la arquitectura local, ¿no? Sin embargo, el componente donde nos encontramos actualmente, el sector donde estamos, que es la plataforma de entierros, nosotros podemos ver aquí sí arquitectura netamente inca. Los accesos restringidos que podemos ver nos indican, ¿no?, una clara evidencia de la arquitectura inca. Nos encontramos en la parte sureste de la estructura principal del complejo arqueológico Chiquitoy Viejo. Lo que podemos notar en este lado es la superficie. Vemos un entramado que denotan en realidad un uso agrícola, ¿no?, siguiendo una técnica netamente chimú. Entonces esto nos demuestra que en realidad aquí también hubo un asentamiento chimú. Este sitio más bien era para supervisión y control de la mercadería que pasaba de la costa norte hacia la sierra, ¿no?, hacia el gobierno central, ¿no?, hacia Cusco. A diferencia de otras conquistas, en el caso de la costa norte se tuvo que llegar a una negociación, ¿no? La cultura chimú estaba muy bien organizada y ellos mantenían todavía el control de estos campos de cultivo. Entonces la manera como el Estado inca pudo conquistarlos o cómo podía demostrar el dominio hacia la cultura
Chimú era justamente a través de los caminos, ¿no? El control que tenían sobre los caminos, sobre la mercadería que estos manejaban. Yo pienso que el complejo Chiquitoy ha sido enorme, el cual ha sido viendo disminuido por la expansión agrícola, tanto de la siembra de cañas como de otro tipo de invasiones, pero todavía queda área que podemos estudiar, ¿no? Recién todavía, a partir del año 2013, la Municipalidad de Santiago de Cao tomó acciones, digamos, de vigilancia y también de limpieza a través de los vecinos, buenos ciudadanos que están organizados, en este caso, por ejemplo, Amigos Siempre Amigos, que son ciudadanos de Chiquitoy. Todos somos del mismo pueblo de Chiquitoy y se formó por iniciativa de un grupo de amigos deseosos de querer proteger la cultura, de querer ver que nuestro patrimonio, como es Chiquitoyac, o otros lo llaman paredones, esté limpio, porque estaba lleno de maleza, lleno de plásticos, lleno de papeles, lleno de basurales. Entonces era nuestra preocupación ver limpio eso, porque aún estando en malas condiciones venían gente interesada en saber, en conocer, pero se veían con la sorpresa de que estaba lleno de maleza y se iban con la mala satisfacción de ver que nadie hacía nada por ese patrimonio. Entonces fue la preocupación de unos amigos asociarnos, agruparnos, registrarnos y empezar los trabajos en este patrimonio. Nos encontramos en un segmento del camino costero. Este camino está asociado a un sitio importante en la zona que se llama Chiquitoy Viejo. Chiquitoy Viejo era un centro administrativo inca que se encargaba de la supervisión y el control de todo el flujo de productos que transitaban por este camino. Hacia el norte podemos llegar hasta, como les decía, hasta la costa sur del Ecuador. Podemos llegar a centros administrativos incas como Farfán, como Cabeza de Vaca. Y hacia el sur podemos llegar hasta cruzar todo el Valle de Moche con dirección hacia Casma y toda la costa sur peruana, ¿no? Encontramos muros laterales que no sobrepasan el 1,5 metros de altura, hechos en adobe básicamente, con una calzada de arena o a veces tierra. Una de las características era su rectitud. Por acá transitaban funcionarios a cargo del control de los centros administrativos acá. Igualmente caravanas de llameros, ¿no? Trayendo producción de los valles con dirección hacia los centros administrativos más importantes en la sierra, ¿no? Por ejemplo en Cajamarca o hacia Huanucopamba, ¿no? Bueno, este camino que vemos acá en el segmento de Chiquitoy Viejo tiene un origen probablemente chimú. Ya un investigador en caminos como es John Hislop había indicado que los caminos de la costa norte tienen su origen en el intermedio tardío, sobre todo en el reino Chimor o Chimú. Entonces, probablemente grupos o administradores de este estado empezaron la construcción de este camino. Los incas posteriormente han reutilizado ese camino, han mejorado con grupos de micmas encargados en el mantenimiento del camino. Este camino que cruza desde el Valle de Chicama hacia el Valle de Moche recorre un trayecto aproximadamente de 25 kilómetros. El camino que vemos actualmente está cruzando la Huaca Colorada, que llaman, que es un asentamiento netamente lambayeque. Estamos hablando años anteriores a la ocupación inca. Ahora nos encontramos en el sitio arqueológico de Manchán.
ubicado en el departamento de Ancash, distrito de Casma, provincia de Casma, ¿no? Y estamos al sur del pueblo de Casma. Las investigaciones han reportado que es un centro capital, Chimú, y definitivamente pues cada valle han tenido ocupaciones prehispánicas de larga data. Entonces lo que estamos viendo acá el camino es uno que va paralelo, ¿no? a toda la costa, ¿no? Que debió haber servido pues para el tránsito de productos, ¿no? Y para el mismo recorrido de las personas de aquella época. La técnica constructiva aquí podemos apreciar de adobe y hay otras construcciones que se dan en quincha, en tapial, que es la que podemos ver a mi mano derecha, ¿no? Que están construidas sobre el mismo cerro, ¿no? El mismo cerro se toma como base para edificar las estructuras como patios, ¿no? Áreas de habitación, donde probablemente se desarrollaron pues, ceremonias, ¿no? Estamos en la parte alta, ¿no? De una de las construcciones principales de Manchán, donde podemos observar hacia mi derecha digamos, la distribución espacial de la arquitectura de un sector de Manchán, ¿no? Aquí podemos apreciar que hay grandes patios, ¿no? Asociados a pequeñas viviendas al entorno, ¿no? Que debieron desempeñar diversos tipos de función, ¿no? En todo en todo el complejo de Manchán. Parte de la arquitectura está cubierta, ¿no? Lo que podemos ver son está cubierta por arena, ¿no? Esta es una zona donde corre bastante viento y hay acarreo de arena, entonces la arquitectura principalmente la vamos a ver cubierta si solamente vemos sinuosidades en el terreno, salvo en algunos sectores donde podemos apreciar digamos, el adobe o la mampostería que tienen estas construcciones. Bueno, estamos en el camino Inca que viene de Manchán. Y este camino está, como se puede ver, en la cima del cerro Antibal y va a descender hacia Pampa Cardales para seguir la ruta hacia la zona de Guarmey, el centro administrativo Inca de Puerto Guarmey precisamente, que es a donde debería estar llegando este camino. En la zona de la ciudad el camino no se conserva tanto, precisamente por esa cercanía, ¿no? La gente aún transita por los caminos y eso lo afecta. En cambio, esta parte, como está alejada, se mantiene todavía cuidada. Claro, lo que está pasando en esta parte es que la construcción del camino sigue una línea recta, como se puede ver, y lo que están colocando en los bordes son dos hileras de piedras que tienen un ancho de 70-80 centímetros y entre estas hileras de piedra se están rellenando piedras menudas, arenas, para formar lo que serían propiamente los bordes del camino, ¿no? Tenemos un camino de unos 8,5 metros de ancho en totalidad, sin contar los muros que están en los bordes, ¿no? Tenemos esta sección de camino muy bien conservado, pero conforme avancemos al sur ya no lo vamos a ver muy bien porque ya se pierde en el desierto. Sin embargo, podemos ver todavía los cúmulos de piedra que habían juntado los trabajadores para su construcción. No, lo que estamos pensando es que este camino estaba en proceso de construcción cuando llegaron los españoles. Al llegar los españoles, muchas poblaciones que estaban sujetas a los incas se liberan de ese dominio, se unen a los españoles y por lo tanto toda orden de trabajo del Inca deja de cumplirse y simplemente este camino deja de construirse.
cuando empezamos la exploración de este camino y de pronto cuando llegamos a esta zona en particular, nos dimos con la sorpresa de que el camino simplemente ya no continuaba y en su lugar encontramos el geoglifo que está aquí a un lado. Este geoglifo tiene aproximadamente 10 metros de diámetro y no correspondería a la época en que se está construyendo el camino inca, sino sería de una época anterior, y estaríamos hablando aproximadamente de hace 3000 años, en que el geoglifo está aquí. ¿Y por qué hay que hacer mayores estudios? Ya que Casma tiene una gran cantidad de geoglifos y líneas, como hay en Palpa y en Nazca. Bueno, ahorita estamos en Casma, ¿no? En lo que es la zona conocida como Pampa Afuera. Lo que tenemos aquí es un tramo del camino longitudinal de la costa o camino de los llanos, ¿no? Que estaría proviniendo de la zona del centro administrativo inca de Manchán, ¿no? que está ubicado en el valle de Casma. Y en el punto donde ahorita nos encontramos es una parte del camino que se está proyectando hacia el norte, hacia el valle de Ñepeña. Estamos hablando de un camino que tiene un promedio en esta parte de 4 metros a 8 metros como promedio de ancho, ¿no? Lo demarcan alineamientos de piedra, en este caso son muros, ¿no? Con doble cara, en el cual en la parte media del muro ha sido rellenado con arena. Al notar que Manchán, que sería un centro administrativo inca Chimú, y estaría conectándose con la zona del Valle de Ñepeña por este camino, por aquí estarían viniendo funcionarios, ¿no? Funcionarios del Estado inca en su momento, ¿no? Habrían transitado caravana de camélidos, también por esta parte caravana de llamas, transportando algunos recursos tanto del Valle de Casma como del Valle de Cañete, ¿no? La comunicación también era muy importante para mantener integrados estos dos espacios, ¿no? Sí, lo que tenemos atrás es parte de lo que es el valle de Casma, ¿no? Y lo que queda del camino son solamente una línea, una traza, que ahora está cubierta por campos de cultivo, ¿no? Por productos agrícolas que se cultivan acá en el valle de Casma, ¿no? Lo que queda son solamente trazos, algunos segmentos de camino, y ya las evidencias más notorias del camino estarían para la parte sur del valle de Casma, en la zona de Manchán, ¿no? en el centro administrativo inca de Manchán. En esta parte lo que encontramos son muros de contención de 1 metro de alto, ¿no? De piedra con argamasa de barro, ¿no? La argamasa de barro se da justamente por el acceso que tienen al recurso hídrico de acá del valle de Casma, que permite extraer el agua y hacer las combinaciones necesarias para darle solidez al muro de contención. En la calzada, en lo que es el tránsito mismo del camino, notamos peldaños, ¿no? que estarían construidos por piedras, ¿no? que permiten nivelar y hacen más cómodo el tránsito en esta pendiente, ¿no? Justamente los peldaños permiten adecuar el terreno para hacer un tránsito más cómodo del personal que iba por esta parte, ¿no? Pero como otro dato adicional, lo que se ha detectado es el recurso de fibras vegetales que se han instalado sobre la calzada del camino en niveles, ¿no? Fibra vegetal, una capa de fibra vegetal, otra capa de tierra y otra capa de fibra vegetal, de tal manera que permite darle mayor solidez al relleno artificial que se ha estado preparando, ¿no? En esta ocasión estamos en la llamada Pampa Colorada, que se extiende a lo largo de unos 10 kilómetros, empezando de la carretera que va a Huaraz y llega hasta el Fundo El Olivar. En esta zona tenemos una red de caminos prehispánicos anteriores a la época inca, que están formando una suerte de caminos rituales, formando figuras triangulares, posiblemente algunas trapezoidales,
que están asociados a los cerros, donde incluso se encuentran algunos geoglifos de las divinidades que están adorando en esa época. Atrás se pueden divisar la división de dos caminos que tienen una amplitud de 25-28 metros, como el camino donde nos encontramos en este momento, que tienen en sus bordes alineamiento de rocas de 70-80 centímetros de alto, dispuestas en dos hileras paralelas y se están rellenándose con piedras más pequeñas para ganar elevación. Finalmente, el camino donde nos encontramos ahora conduce a un cerro que está en el fondo del olivar, que tiene la figura de un anciano. Estamos en Pachacámac, el santuario más importante de la costa peruana y además un punto de confluencia de dos de los más importantes caminos del Capacñán, el que atravesaba la costa de norte a sur y el que conectaba desde ese punto en la costa con Jauja, el famoso camino Jauja-Pachacámac. La directora del Museo de Sitio y directora del sitio, además, de Nispos y Scott, es la persona que ha estado trabajando aquí desde hace muchos años, no solamente recuperando las áreas rituales y ceremoniales de este santuario, sino además buena parte de su trabajo se ha enfocado en recuperar el sistema vial al interior del sitio. ¿Por qué es importante conocer las rutas que atraviesan Pachacámac, los caminos de Pachacámac? Mira, el sitio está organizado a partir de estas rutas y además cuando llegan los incas ellos reordenan todo este sistema que había aquí de calles. Se cierran algunos accesos y se abren otros. ¿Y estos cierres tienen que ver con qué? ¿Con darle más importancia a algunos sectores que otros? Claro, y sobre todo controlar este acceso acá que nos llevaba a la zona de los principales templos. Porque estamos en la calle que precisamente viene del norte y llega de frente al fondo al gran templo antiguo de Pachacámac, al templo pintado, ¿no es cierto? O sea que esta era la ruta que recorría la gente que llegaba al sitio. Esta era la ruta, pero además nosotros estamos 2 metros, más o menos, 1,5 metros encima del piso original. Entonces la gente que entraba, los peregrinos, no tenían ninguna visión, lo único que se ve es el templo de Pachacámac al fondo. Entonces realmente era un control para llegar a esta zona importante de los templos. Y este camino así rodeado de murallas creaba probablemente un ambiente, ¿no es cierto? Claro. ¿Cualquiera podía entrar al templo? Los cronistas españoles mencionan que habían ayunos previos al acceso aquí a la zona de los templos, pero también había gente que podía esperar un año antes de entrar en esta zona. Antes de pasar por esta calle precisamente. Por esta calle, que era la zona que daba pues al acceso a los templos. Ahora, alrededor de esta calle tenemos una serie de peculiares palacios, le llamamos, o templos, que tienen una serie de plataformas y rampas que comunican esas plataformas, ¿cierto? Los templos con rampas, le dicen. Exacto. ¿Qué son esos templos con rampas y qué relación tienen con el camino? Hule, ya desde los trabajos de Hule a principios del siglo pasado, ya mencionaba que estas eran unas especies de templos o palacios, ¿no es cierto? En estos palacios vivía la gente, hay unos patios centrales que tienen una rampa. En estos patios seguramente habían una serie de ceremonias y de reuniones, porque también hay unos depósitos asociados a estas pirámides.
Entonces hay el acceso a la pirámide 4, el camino que viene de la sierra también está asociado a la pirámide 5 y son pirámides tardías. Entonces los incas están acondicionando todo este camino al acceso a las pirámides principales, que de alguna manera ellos también, cuando los clausuran, hacen una serie de ofrendas. Eso también hay que señalar, que todo este camino está lleno de pequeñas ofrendas y las clausuras son clausuras con ofrendas, hay ofrendas de perros también. Los perros están depositados ahí antes de cerrar los accesos. Ahora, esas ofrendas hablan de las rutas del Capactián. Tenemos elementos que vienen de largas distancias. Claro. Lo interesante es que a los bordes del camino hay pequeñas ofrendas, pero también hay ofrendas, muchas que están relacionadas con la costa norte. Hemos encontrado personajes de madera muy similares a los que aparecen en Chan Chan, con unas especies de canitas. Entonces, en realidad, las ofrendas tienen mucho que ver con la costa norte. Tenemos montones de espóndilos. Espóndilus, la concha roja que viene de Ecuador, que se le llama también el muyo, ¿no? Sí, y espóndilus sobre todo también tirado a lo largo del camino. Ahora, aquí se puede ver el camino que va hacia una muralla, ¿no es cierto?, que te presenta una abertura. Esa es la tercera muralla y esa es la portada de la costa. O sea, siguiendo este camino en línea recta podríamos haber llegado hasta Armatambo y luego continuar hasta Chimbú, claro, ¿no es cierto?, del reino seguramente, de los pero de aquí definitivamente estamos conectados a Armatambo. Y de Armatambo, bueno, seguramente las pirámides Maranga y al norte, como tú dices. Ahora nos encontramos en el taller del proyecto Pachacamac Promoción del Desarrollo Comunitario, que es un taller productivo y de creación que tenemos con señoras y jóvenes de los distritos de Pachacamac y Lurín, de las comunidades aledañas al Museo de Sitio. Esto hace parte de nuestro proyecto de desarrollo comunitario. Este proyecto lo tenemos gracias a una beca que hemos ganado del SPI, que es una institución que se dedica a promover el desarrollo sostenible a través de ese tipo de experiencias en diferentes sitios arqueológicos del Perú y del mundo. Todas son vecinas de diferentes comunidades. Pachacamac es muy grande, el sitio arqueológico es muy grande, entonces las comunidades no es que están pegadas, están un poco alejadas, pero todos son de la zona de amortiguamiento alrededor del santuario. Bueno, como ustedes saben, Pachacamac es cabecera de la ruta Jauja-Pachacamac. Es decir, los peregrinos que venían de la zona de la Sierra Central caminaban y este era su destino. Hasta acá llegaba el camino Inca y de acá partía en dirección a la sierra. Y bueno, gran parte de este camino atraviesa las comunidades de las señoras que están acá presentes. Yo pertenezco a esta zona de Pachacamac, tengo un promedio de casi 45 años residiendo en esta zona. Podríamos decir de que, bueno, soy pobladora ya de tiempo, ¿no? Lo que yo recuerdo, cuando hemos sido niñas, en mi barrio al menos, bajábamos y cruzábamos por toda esta zona que era descampado. En realidad ya esto que hoy en día es el museo, que está cercado y ya tiene un cuidado, hace más de 20 años en realidad no estaba como está ahora. De hecho nos ha beneficiado mucho que se haga el rescate de este recurso y que se muestre al mundo, porque el turismo, bueno, se ha incrementado a raíz justamente de los cuidados que se ha dado a esto que ahora consideramos pues una riqueza histórica. Cuando ya las cosas significan algo para ti, cuando el patrimonio deja de ser un museo para turistas y pasa a ser algo vivo, que hace parte de tu cotidiano, que lo conoces, que lo entiendes, naturalmente lo quieres, entonces lo vas a proteger y vas a enseñar y vas a difundir todo aquello que estás aprendiendo. Y ya empieza a tener sentido en tu vida, ¿no?
En ese primer capítulo que Umbrales le dedica al Capacñán, hemos explorado los caminos de la costa. Aquí en Pachacámac, con Denise Posi-Scott, en Cabeza de Vaca, en Casma, en Trujillo, hemos visto las expresiones que este camino tiene. Hemos visto también cómo en casi todos los casos podemos determinar que el camino no es necesariamente un fenómeno inca, sino es un fenómeno que los incas retoman, perfeccionan, ¿no? Mejoran el trazo muchas veces, construyen tambos o construyen, qué sé yo, algunos pasajes, puentes. Los incas heredan este bien y lo llevan a la perfección. Tienen además una dimensión diferente. Recuerden que los incas están interesados en usar estos caminos para transportar y para movilizar grandes cantidades de personas y de materiales. O como en el caso aquí en Pachacámac, para darle acceso a una cantidad de personas que vienen a participar en los rituales que se realizan. Es decir que lo que cambia con los incas es la escala. Y la escala evidentemente requiere nuevas metodologías y tecnologías para poder llevar a cabo el trabajo. El sistema de la costa nos revela que el Perú no era lo que alguna vez habíamos imaginado, un desierto infranqueable, ¿no?, que mantenía aisladas a las poblaciones. Todo lo contrario, había una espina dorsal que ahora más o menos ocupa el trazo que tenemos en la carretera panamericana y que en ese tiempo permitía conectar las sociedades Tayanes y Tumbes con los Lambayeque, ¿no?, los Chimú, los Mochicas, la gente que vivía en Casma, y podíamos llegar hasta el sur, Arequipa, y seguir atravesando el desierto, ¿no?, para llegar hasta las zonas norte de Chile. Es decir que estamos en un fenómeno de enormes proporciones. En la nominación que hemos hecho ante UNESCO del Capacñán, una de las cosas que más sorprende es lo increíblemente grande que es este fenómeno. Muchísimo más grande que otras rutas que se han definido en el mundo, como la ruta de Santiago o la ruta de la Seda, y muchísimo mejor conservados. Todo esto además tiene que ser enfocado desde la perspectiva de que aquí en los Andes centrales la cultura se creó, la civilización nació de manera independiente, autónoma, como una respuesta a las necesidades y no como la imitación de cosas que ya se habían tratado en otras partes del mundo. El Capacñán, como muchas otras cosas, refleja la grandeza de nuestros antepasados y la riqueza de nuestro patrimonio.